Esa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia, en esta primera emisión de esta semana. Les saludamos con mucho gusto en este día lunes 16 de marzo de este año 2020, cuando son las 4 de la mañana con 3 minutos, 19 grados la temperatura. Y saludamos a Juan Carlos allá en cabina, aquí nuestro hermano Armando en los controles también en esta mañana. Y gracias por el equipo de hoy lunes, nuestro hermano Juan Lozano, nuestro hermano Jacinto de León, también nuestro hermano Samuel Garza, nuestro hermano Pedro y un servidor, Pastor Raúl Reyes. Estamos listos para llevar a cabo esta emisión, esperando en Dios que todo lo que hoy hemos preparado sea de bendición a su vida, que prepare su corazón para el mensaje, el estudio de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, traiga la bendición, tanto los himnos, también la reflexión, y esperando en Dios que todo esto, pues, de alguna manera, si usted también no ha sido salvo hoy por la gracia de Dios, que hoy sea el día de salvación para usted y los suyos. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro hermano Pedro que ore, y así seguimos adelante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estar aquí con salud y poder estar aquí en este ministerio. Queremos orar que tú obres a través de este medio, tu palabra pueda ser predicada. Usa a nuestro pastor, el mensaje que se ha preparado, que sea de bendición para los que nos están escuchando, los cantos y toda la señal que pueda llegar con claridad. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús damos gracias, amén. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo aquí en el área metropolitana, donde quiera que nos escuche, los municipios aquí del área conurbada. Que Dios le bendiga a los que están allá por el lado de Linares, Allende, Montemorelos también, los que están aquí por Santiago, también todo lo que es Monterrey, de allá desde Apodaca también, de los que están allá por Marín, por Agua Fría, los que están para este lado de Ciénega, de Hidalgo, del Carmen, aquí en Escobedo, en García también, todo Santa Catarina, Monterrey y Escobedo, también allí en Guadalupe, en San Nicolás, que Dios bendiga a los que nos escuchan ahí en Juárez, en Cadereyta y donde quiera que nos escuchen esta mañana, en cualquier de los municipios de aquí del estado de Nuevo León. A toda la República Mexicana, enviamos un saludo desde la zona norte, centro y sur de nuestro país, al sur de los Estados Unidos, y que el Señor le bendiga en esta mañana, invitándole para que usted se comunique si tiene alguna petición de oración, quizás no lo deseamos, algún problema en su vida, en su familia, en su matrimonio. Nosotros solamente oramos, hacemos lo posible que es orar, Dios hará lo imposible que es cambiar, sanar, curar, hacer la obra. Así es que en esta mañana le invitamos para que nos llame si tiene alguna petición de oración. Felicidades también a aquellos a quienes hoy
o antes de hoy el Señor le está dando un año más de vida, alguna bendición, que Dios le bendiga, le guarde, y es nuestra oración. Estamos orando que Dios siga ayudando a cada quien pues en sus necesidades. Recuerde que si usted nos llama, nuestro compromiso es orar por usted y los suyos, o la petición que usted exponga por el espacio de una semana, para así darle lugar a las demás peticiones que van llegando. Así es que llámenos, díganos dónde nos está escuchando, cómo está dando la señal, si hay algo en lo que podamos orar por usted, quizás tiene alguna cita médica, algo hoy en este día para tratar, para atender, pero no solamente eso, agradecer a Dios por alguna bendición recibida a lo largo de este fin de semana y ayer, que fue el principio de la semana, quizás la salvación de algún ser querido, la respuesta en oración. No se nos olvide siempre dar gracias a Dios. Si desea más información tocante todo el material que he expuesto, desde la Biblia Valera 1602 purificada, el libro Rastro de la Sangre, también recuerde, cada predicación la grabamos, la reproducimos en un CD, un MP3, tenemos también esos libros de devocionales, hay bastante material, y hay un número de cuenta si usted quiere apoyar este ministerio. Gracias por seguir orando, ore que Dios nos siga ayudando. La primera petición siempre que pedimos que ore por nosotros es que el poder del Espíritu Santo siga siendo sobre nosotros, que haya un avivamiento diario en nuestra vida, que Dios nos siga ayudando para cumplir con la gran comisión y Dios siga guardando. Gracias a las iglesias hermanas, a las familias, a las personas que oran y apoyan este ministerio. Muchas gracias por llevarnos a Dios en oración, y también pues recuerde que estamos para servirle. Así es que en esta mañana no se nos duerma, esperemos que usted esté allí y este mensaje, el estudio, todo lo que hoy hemos preparado sea de bendición a su vida. Pero también recuerde, llame, ahí están los teléfonos a su disposición: 81 83 16 48 09, 81 83 16 48 09, y también al 81 80 32 6671. Son las dos líneas fijas que están a su disposición: 81 80 32 6671 y 81 83 16 48 09. El celular aquí del programa para mensajes de texto WhatsApp: 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Muy bien, 4 de la mañana con 8 minutos, 19 grados la temperatura. Le invitamos pues, no se nos duerma, aquí estamos. Llame si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Vamos a ir a ese primer canto y regresamos. Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano a un libertador, miraba el futuro con lloro y temor, para ser salvo ¿qué haré? Buscaba calmar mi tremenda aflicción, el hombre fallaba con su instrucción, no hay un sostén para mi corazón, para ser salvo ¿qué haré? De la cruz sangre celestial fluye liberando al rehén del mal, don mayor del más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Yo vi sangre pura manchando la cruz y los burladores vejando a Jesús. Entonces su voz me llamó a su luz, ven a mí te salvaré. Caí a los pies del amado Señor, perdóname Padre, lloré con dolor. Jesús me oyó, me llevó el temor, ven a mí te salvaré. Celestial fluye liberando al rehén del mal, no mayor del más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó, con su sangre allí, con su sangre allí. Con su sangre allí
Hermanos, qué hermoso mensaje de este canto, recordándonos de la sangre que Cristo derramó. El apóstol Pedro dijo allá en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, y recordarle usted que ese es el mensaje que predicamos. La salvación es por y a través de la sangre de Cristo. No está en ninguna obra humana que nosotros podamos hacer, no son las indulgencias ni las penitencias, no está en el bautismo ni en la confesión. Es Cristo el que salva, es Cristo el que cambia, es Cristo el que perdona, es Cristo quien va a darnos la salvación a través de la fe que nosotros pongamos en la sangre preciosa. Y ese es el mensaje que seguimos predicando, que pues gloria a Dios, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna para todo aquel que se acerca al Señor. Así es que gracias a los que ya están comunicando, llame, ahí están nuestros hermanos. Si usted quiere agradecer a Dios, si quieres poner alguna petición de oración, dar gracias a Dios también por lo que es el programa, le ha sido bendición. Recuerde que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, que es un programa totalmente en vivo. Solamente lo que presentamos grabado son, por ejemplo, los miércoles, el estudio, el audio comentario del libro que estamos llevando, pero como quiera estamos aquí, siempre los hermanos al pendiente para tomar sus llamadas. Así es que no se nos duerma y llame si tiene alguna petición de oración, tiene algún agradecimiento, desea información tocante a los materiales o algo en lo que podamos servirle, estamos para servirle. 81 83 16 48 09, la primera línea fija, 81 83 16 48 09, y la otra línea es el 81 80 32 66 71, 81 80 32 66 71, nuestro celular para mensajes de texto, para WhatsApp, y usted puede llamar ahí también, es 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Recuerde que estos números son durante el programa y al final le damos siempre los contactos nuestros donde nos puede llamar ya durante el día, si es que no tiene saldo, no tiene un teléfono, y si usted es un trailero, un transportista, un vigilante, un taxista, sea lo que sea, donde quiera que se encuentre, si va de viaje, está trabajando, está en su casa, pues también ya, si no hay la forma de contactarnos en este momento, nos puede llamar ya durante el día. Recordarle que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, que somos un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia, que nuestro templo está ubicado aquí en Santa Catarina, y que le hacemos una cordial invitación para que visite los servicios de nuestra iglesia. Bien, vamos a escuchar la reflexión de este día y luego vamos al siguiente canto. Adelante, hermano Juan. Bien, Dios les bendiga. El título de la reflexión de hoy, el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no tenía idea de lo que le sucedería cuando respondió al llamado del macedonio allá en Actos 16:9. Sin embargo, al ser conducido por el Espíritu Santo, él estaba dispuesto a aceptar lo que sucediera y a estar listo para convertir cualquier incidente en una ventaja para el progreso del Evangelio. Cuando llegó a Filipos, el Señor abrió los corazones de la gente y vinieron a la fe, ahí en Actos 16:14. No obstante, con el tiempo sucedieron cosas que afligieron a Pablo. Por obedecer al Espíritu Santo, tanto él como Silas terminaron en prisión en Actos 16, del 16 al 24. Pasaron su primera noche en prisión orando y cantando alabanzas a Dios. Hoy podemos imaginarnos cuán conmovidos estaban los corazones de los prisioneros que los escuchaban, porque oían por primera vez el mensaje del Evangelio. Después del terremoto que sacudió los cimientos y abrió las puertas de la prisión, se presentó otra oportunidad para el progreso del Evangelio, y Pablo también la aprovechó. El carcelero, en lugar de suicidarse, se hizo creyente y fue bautizado junto con todos los que estaban en su casa. Actos 16, 25 al 33. Al cabo de algunos años, Pablo se encontraba encarcelado nuevamente, esta vez en Roma. Sin duda, él aprovechó cada oportunidad en Roma para lograr un progreso del Evangelio, testificando a los guardias de la prisión
y a todos los que conocía. Convirtamos tú y yo los sucesos en nuestras vidas en oportunidades para el progreso del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Alguien que andaba en la oscuridad, perdido en la nada, sin Cristo en mi ser, el maligno me acusaba, eres pecador y rumbo al infierno, por cierto te irás. Y se oye alguien decir: Padre, yo iré, yo pagaré la deuda por él, pagaré sus pecados, moriré yo por él, salvaré sí su alma del infierno también. Sigue siendo la sangre que limpia el mal, sigue siendo la sangre que limpia mi ser, desde la estrella más alta a lo profundo del mar, sigue siendo la sangre de Cristo Jesús. Hay muchos confiando en obras de bien, hay otros que creen en santos también, mas cuando todo termine, se dirá por doquier: fue la sangre de Cristo que mi alma salvó. Sigue siendo la sangre que limpia el mal, sigue siendo la sangre que limpia mi ser, desde la estrella más alta a lo profundo del mar, sigue siendo la sangre de Cristo Jesús, sigue siendo la sangre de Cristo Jesús. Muy bien, continuamos. Ese es el mensaje, sigue siendo la sangre, y ese es lo que Cristo, lo que Dios ha puesto, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa misma sangre todavía sigue salvando y limpiando al más sucio y vil pecador que viene, se humilla y acepta el perdón y la salvación. Gracias a los hermanos que han estado ya llamando. Envío su saludo a nuestro hermano Roberto Hernández y que el Señor le bendiga, y si ya está en movimiento, también nuestro hermano Máximos, que Dios le bendiga si está laborando, también que Dios lo guarde. Y le seguimos invitando, le dejamos nuestros números. Recuerde que durante el mensaje usted puede también llamar, levántese si es que está ahí en casa, acostado, a veces quizás por el sueño a esta hora es pesado levantarse también, pero si hay algo por qué dar gracias a Dios, ¿por qué no hacerlo? Y recordar que si algo hemos recibido, más bien dice la Biblia que todo lo que tenemos, David dijo que todo lo hemos recibido de su mano. Usted nunca le va a dar a Dios algo que primero Él no le haya dado a usted. El diablo es muy astuto para engañarnos y ponernos a creer, a pensar que todo lo que tenemos es porque no lo hemos ganado. La verdad es que no haya nada, como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. A veces la gente tiene un mal concepto, inclusive hasta cuando diezmamos pensamos que ya estamos haciendo algo grande, pues simple y sencillamente le estamos entregando al dueño de todo lo que es de Él, y no hay nada más que podamos hacer ahí de más. Ya lo que estamos dando es de Él, y qué bueno es reconocer entonces que todo lo que hay en este mundo es del Señor, y pues es importante agradecer a Dios. Si Dios le ha concedido, Dios le ha dado salvación, le ha dado una familia,
Quizás sabemos que a veces hay tiempos difíciles, pues es importante tomarnos de la mano de Dios en todo tiempo. Así es que ahí están nuestros teléfonos. Durante el mensaje usted puede seguir llamando 8183-164809, 8183-164809 y también al 8180-326671, 8180-326671 son las líneas fijas y el celular para mensajes de texto, para WhatsApp o llamadas 8181-801101, 8181-801101. Ahí están, tome nota, llame si tiene alguna petición de oración, si desea información. Vamos a pedir a nuestro hermano Samuel que ore y así seguimos adelante. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de poder predicar su bendita palabra. Y Padre, pues queremos en esta oración que usted use a nuestro pastor, ya está listo, y pedimos que él pueda exponer con claridad su bendita palabra y que usted lo llene de su poder, de su Santo Espíritu. Padre, sabemos que su palabra es viva, es eficaz y va a ser de gran bendición para la gente que está escuchando. Te pedimos y te rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si usted tiene Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 25, del versículo 8 en adelante, la Biblia dice: y hacerme han un santuario, yo habitaré entre ellos conforme a todo lo que yo te mostraré, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus vasos, así lo haréis. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás la fundación 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al lado de ella y 2 anillos al lado al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Y las varas se estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Aquí vemos en este pasaje el modelo que Dios da a Moisés para que el pueblo se hiciese esta arca. Hemos estado estudiando nuestra iglesia y lo estamos compartiendo los lunes. El domingo de la mañana estamos predicando una serie de mensajes, ya llevamos varios, parece que este es como el número 7 o 8, acerca de retratos de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, prototipos, figuras que tienen un simbolismo con nuestro Señor Jesucristo. Aún en el mismo tabernáculo había los muebles, los utensilios, las cosas que estaban ahí tenían un simbolismo. Y alguien dijo, si usted lee el Antiguo Testamento y no puede ver a Cristo en el Antiguo Testamento, necesita volverlo a leer, porque hay muchos pasajes, hay muchas cosas que nos hablan en una manera, en un sentido figurado de lo que es Cristo, un simbolismo, no solamente con cosas, pero también con personajes. Y lo que queremos ver en esta mañana, con la ayuda de Dios, es Jesús es nuestro propiciatorio. Jesús es una imagen, no es un retrato de nuestro propiciatorio. Una de las cosas más hermosas es ver la comunión que Dios siempre ha tenido con los hombres. Aun y cuando el hombre ha fallado, Dios busca en su gracia y en su misericordia el restaurar la comunión con el hombre perdido y caído. Y hoy vamos a estudiar cómo Dios preparó esto y cómo después en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de que Cristo es nuestra propiciación, es propiciatorio, y lo que queremos ver es esto. Vamos a ver 2 cosas aquí, prácticamente son 2 en 1, que era el arca del pacto, pero también el arca era cubierta por el propiciatorio. Y vamos a estudiar qué es el propiciatorio y en cierta manera cómo aplica a nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arca del pacto también se le llama el arca de Dios, arca de testimonio.
Los versículos de Éxodo 25, del 10 al versículo 15, como ya hemos leído, el Señor le dice a Moisés: harás también una arca, dice Éxodo 25, 10, de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Luego también el Señor le dice que va a hacer los anillos. Llevaba 4 anillos donde entraban las varas con las cuales los sacerdotes o los encargados de llevarla, de tal manera que no podían tocarla, tenían que cargarla. Esas varas, desde el momento que se hizo, no se desmantelaban, se quedaban fijas allí en el arca para con ellas poderlas cargar. Y vemos entonces en este pasaje de que el Señor, Él le está dando el modelo, le está dando la forma, le está diciendo cómo es que tiene que hacerlo. Entonces, primeramente vemos aquí el modelo. La Biblia nos habla de lo largo que debería tener, y son 2 codos y medio. Una nota importante es nada más recalcar que un codo en medida lineal en la Biblia eran 45.72 centímetros. De manera que el Señor le dijo: lo vas a hacer de 2 codos y medio, 2 codos.5 por así decirlo, y esta tenía una longitud en centímetros de 1 metro con 14 centímetros. El ancho y la altura era una misma medida y era 1 codo y medio. De manera que el arca tenía de largo 1 metro 14 centímetros y de ancho tenía y de alto 68.5 centímetros. Fue hecha, la Biblia nos dice también, Dios fue específico en decirle a Moisés el material del cual le iban a hacer. Estaba fabricada de madera de acacia. Dice aquí el versículo 10: harás también un arca de madera de acacia. Y luego en el versículo 11 le dice que la va a cubrir de oro puro por dentro y por fuera. Y luego también llevaba una cornisa, los anillos, todo esto era de oro. Las varas también de madera y eran cubiertas de oro. Y los anillos, todo esto Dios le está diciendo de una manera específica la forma, la medida en que él tenía que, o ellos tenían que hacerla, fabricarla. La Biblia inclusive nos da la persona que fabricó el arca. Allá, si usted va a los capítulos 34 y 35, 36 también nos habla de cuando el pueblo fue invitado para traer todos los materiales para el tabernáculo, y es impresionante la forma en que el pueblo respondió, las mujeres cómo se pusieron a trabajar, a tejer allí, a preparar las telas y todo, y que cómo los hombres que estaban encargados de la obra le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Ya dile al pueblo que no traiga, porque ya con lo que han traído eso basta y sobra para hacer la obra. Entonces es algo interesante. Pero en el capítulo 37 la Biblia nos dice, y por esto es importante también, nada más quiero que tome nota, vamos a cerrar el primer punto con esto, pero con el nombre de esta persona. Y dice aquí en Éxodo 37:1: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio y la altura de otro codo y medio. Su anchura igual, dice, y cubrióla de oro puro por dentro y por fuera. Y nos habla aquí la Biblia de cómo él hizo también en el versículo 6 el propiciatorio, y cómo estaban los querubines también, que en un momento más vamos a ver tocante el propiciatorio, de manera que Dios nos dice que fue Bezaleel. Y qué tremendo esto, y ahorita al final, al cerrar el primer punto, le comento más. Entonces fue hecha por Bezaleel, y el arca es un tipo de Cristo, de la manifestación de su justicia. El oro, la pureza y todo lo que esto representa nos habla de eso. En el versículo 8 hay algo muy interesante que quiero que tome nota de esto. En Éxodo 25, versículo 8, cuando Dios pide que se haga el tabernáculo, dice: me harás un santuario y yo habitaré entre ellos. Entonces, en este pasaje Dios nos muestra de que Dios quiere estar con su pueblo, habitar en su pueblo, y este arca y el tabernáculo propiciatorio era de donde Dios iba a hablar. Era un punto de encuentro, un lugar de reunión, y Dios a lo largo de la Biblia nos habla desde que Dios creó a Adán y a Eva, cómo Dios venía y se paseaba allí y hablaba con ellos.
Ahora, dice en Isaías capítulo 12, versículo 6, Isaías 12, 6, dice la palabra de Dios en este pasaje, dice la Escritura: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y este pasaje nos habla de cómo Dios estaba con ellos, Dios andaba entre ellos. Y en 2 de Corintios capítulo 6 también la Biblia nos habla de cómo el Señor promete andar y estar en medio de ellos. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice la palabra de Dios: y qué aveniencia el templo de Dios con ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios vivo, y como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y este pasaje Pablo está recordando aquí a los corintios, este pasaje donde él cita del Antiguo Testamento también, cuando Dios dice que él está en medio de su pueblo, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Es importante recalcar que en el Antiguo Testamento Dios, primeramente en el tabernáculo, después en el templo que hizo Salomón, hizo un tabernáculo y un templo para su pueblo, donde él pudiese habitar, donde él pudiese estar con su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios ya no fabrica un tabernáculo, un templo nuevo. Cristo habló de cuando le mostraban los edificios, sus discípulos, y el Señor les dijo: esto no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser derrumbado. Y claro, después se cumple la profecía. Los años posteriores, después de que Cristo asciende al cielo, el templo fue derribado. Hasta el día de hoy están solamente los muros ahí, y es algo que en el Nuevo Testamento ya Dios habita en el cuerpo del creyente. Es un templo para Dios, es el templo del Espíritu Santo, de manera que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, estaba el templo donde Dios habitaba. Ahora Dios ha hecho de su pueblo un templo donde Él pueda habitar, y por eso es importante también la santidad y la vida que nosotros debemos de vivir. La Biblia nos dice, ya finalmente para cerrar este punto que tenemos aquí, en el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, de cómo Dios también dice en su palabra, en este pasaje: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, dices, y será su Dios. Entonces vemos aquí el arca del pacto, la manera en que fue hecha, los materiales con los que fue hecho, para qué fue hecho también, y dice la Biblia también una cosa muy importante, ver qué era lo que contenía el arca del pacto. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9 que lo que el arca del pacto contenía, el versículo 4 dice que tenía el incensario de oro, y el oro del pacto, dice, y el arca del pacto cubierta de todas sus partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Entonces eso era lo que contenía el arca. El arca contenía una urna del maná que Dios les había mandado que lo pusieran ahí. También tenía la vara de Aarón que reverdeció, eso tiene su historia también, y las tablas del pacto. Inclusive cuando Dios manda a Moisés que lo haga, ahí también le dice en el versículo 21 de Éxodo 25, 21: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando él le dice aquí el testimonio, está hablando de las tablas que Dios le iba a dar. Es importante recalcar que las primeras tablas que fueron escritas con el dedo de Dios, Moisés las quebró cuando el pueblo hizo el becerro de oro. Después él sube otra vez, y como Dios tiene su palabra, él simplemente le da una copia más, pero esta vez tiene que Moisés escribirlas, y esas tablas fueron las tablas que iban a ir a introducir aquí en el arca. Fue la primera cosa que él metió. Después se añadieron tanto la vara de Aarón como el maná, y eso es la urna que contenía el maná, y eso es lo que estaba dentro. Eso también lleva un simbolismo. Ahí está la palabra de Dios, ahí está el maná, que es un símbolo del pan del cielo, y también la vara. Y lo que le dije hace un momento acerca de Bezaleel,
qué privilegio tan grande tuvo este hombre que hizo esa arca. Y sabe que el último lugar en la Biblia donde encontramos y donde se menciona el arca es en el libro Revelación, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice la escritura en Revelación, Apocalipsis 11, 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande. Pero dice aquí el capítulo 11, versículo 19 del libro Revelación, que el arca del pacto fue vista allá, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y allá está esa arca. Qué interesante que de todo lo que se hizo allí en el tabernáculo, todos los vasos, los utensilios, la cosa que está ahora todavía, y es algo de recalcar, qué privilegio tan grande tuvo este hombre Bezalel, de que algo que él haya hecho, la única cosa material que hay en el cielo que un humano hizo, es precisamente esta arca que Dios mandó que se hiciese, y es algo tremendo. Ahora, quizás físicamente nosotros no vamos a llevarnos ningún objeto, pero una cosa que sí podemos entender es que podemos llevar almas, que hablarle a la gente de Cristo, compartir el evangelio, porque esas son las almas que, gloria a Dios, van a ir con nosotros al cielo. Y eso es algo que, gloria a Dios, la salvación de un alma es algo eterno, es algo que no se acaba, y es algo que nosotros deberíamos estar pensando. Y el mismo Señor nos dijo allá en Mateo 6, 19, de que no hagamos tesoros aquí en la tierra, y no porque Él esté en contra de atesorar, pero nos dice que lo hagamos en el cielo, porque ya no hay pérdidas, en el versículo 20. Entonces es importante en esta mañana recalcar que algo que sí podemos llevar al cielo son las almas que acepten y reciban a Cristo, las almas que Cristo salvará, las almas que serán salvas por causa del evangelio. Entonces estamos hablando de que Jesús es nuestro propiciatorio. En primer lugar vimos el arca del pacto. Ahora en segundo lugar vamos a hablar del propiciatorio. El propiciatorio simplemente era la cubierta de esta arca, de este cofre que se mandó a hacer, y también se le llamaba la mesa de propiciación o trono de misericordia. Y vemos un modelo, la explicación y las instrucciones que Dios dio están en Éxodo 25, 17 al 22, y dice la Biblia: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro y labrados en martillo los harás. En los 2 extremos del propiciatorio harás un querubín, un extremo, y al otro querubín al otro extremo. Pues dice aún del propiciatorio hasta los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus caras, la una frente de la otra, mirando el propiciatorio, las caras de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te diré. Versículo 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vemos aquí en Éxodo 25, del 17 al 22, también el modelo, la forma en que Dios quería que se hiciese el propiciatorio. Su modelo, sus medidas, tenía las mismas medidas en cuanto a ancho y largo, su longitud de 1 metro 14 centímetros, que eran 2 codos y medio, su ancho de 1 codo y medio, que eran 68.5 centímetros, y la forma en que fue hecha totalmente de oro. Dice el versículo 17, de oro fino. Éxodo 25, 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. No solamente eran las medidas, pero también la forma en que iban a estar los querubines y la forma en que fueron hechos. Versículo 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y ahí estaban puestos esos querubines que tenían sus alas extendidas, que estaban inclinados hacia el propiciatorio. En este lugar, cabe recalcar aquí el versículo 22, lo que Dios
Dios le dice a Moisés: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces este era el lugar de encuentro, este era el lugar de donde Dios iba a hablar, y allí era el propiciatorio donde iba a estar y Dios iba a hablar. Los querubines en cierta manera es un símbolo de cuidar el lugar donde está la presencia de Dios. Claro que Dios es omnipotente y no necesita que nadie lo cuide, pero ellos en cierta forma estaban ahí cuidando, por así decirlo, el arca del pacto, lo que había dentro del arca, y allí era algo que por ser todos, alguien dijo también, puede significar que ellos eran testigos de lo que Dios decía, aunque son objetos que están ahí, es un simbolismo nada más de lo que Dios iba a hablar. Desde ahí Dios daba sus instrucciones a Moisés, la palabra para el pueblo, lo que Dios quería, y es lo que dice aquí el versículo 19: harás pues un querubín en su extremo y otro querubín al extremo, dice, y aún los pondrás sobre el propiciatorio. El versículo 22 dice que de ahí él se iba, dice la última parte, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces la Biblia nos habla en Génesis 3, versículo 24, cuando Dios echó a Adán y a Eva fuera del huerto, Dios dejó unos querubines que estaban allí para que guardasen el camino, el acceso al árbol de la vida. Y dice en Génesis 3, 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía en todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos aquí en este pasaje de cómo Dios usaba estos querubines también para guardar ahí. Ahora, es importante también señalar que cada año el sacerdote iba a entrar a este lugar santísimo, no sin sangre, para expiación del pueblo, dice el Levítico 16, versículo 14, Levítico 16, 14, dice, tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo, dice, hacia el propiciatorio al lado oriental, y dice hacia el propiciatorio 7 veces de aquella sangre con su dedo. Cada año el sacerdote entraba hasta este lugar con sangre. Lo importante y lo interesante de recalcar es también que Moisés entraba directamente cuando Dios lo llamaba. Él no necesitaba entrar. Su hermano Aarón, los sacerdotes, su familia eran los encargados ahí de todos sus sacrificios, pero cuando Dios quería hablar con Moisés, él entraba directamente sin presentar nada, sangre. Pero después, como ya quedó establecido el servicio y el culto, el sacerdocio, el sacerdote tenía que hacerlo cada año, entrar para buscar la expiación, el perdón del pueblo. En Hebreos 9 nos habla mucho de esto. En el versículo 7 de Hebreos dice, mas en el segundo entraba el sumo sacerdote una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por la ignorancia del pueblo. Entonces cada año el sacerdote tenía que entrar con esa sangre para poder buscar el perdón, la redención y la comunión del pueblo con Dios. Cada año lo tenía que hacer con sangre. Un día Dios ya no quiso más sacrificios, sino que mandó a su propio Hijo. Dice la Biblia en 1 Juan 1:29, Juan el Bautista lo introdujo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Revelación se nos habla mucho sobre el Cordero, el cántico del Cordero, donde se va a alabar porque el Cordero es digno por lo que Él hizo. Entonces, esta es la forma en que estaba el propiciatorio y la función para lo que servía. Ahora, en tercer lugar y por último, y ese es el tema del estudio, Jesús es nuestro propiciatorio. Estamos hablando de retratos, de fotografías que podemos encontrar de Cristo, prototipos, ejemplos, figuras que se aplican y aún personas en su labor, en su carácter, que tienen una similitud y un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y el propiciatorio es exactamente eso. Es una foto, una prefigura de lo que Cristo vendría a ser. El propiciatorio, entonces, dice la Biblia en Éxodo, donde estamos, en el capítulo 26, ahora en el versículo 34, dice la palabra de Dios en este pasaje, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ahora, la palabra hebrea para propiciatorio es kaporet,
y es trono de gracia o silla de misericordia. En el Nuevo Testamento también se nos habla del propiciatorio, y ya en el Nuevo Testamento recordemos que el Antiguo fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y la palabra griega para propiciatorio es hilasterión, y está relacionada con hilascomia, que es propicio ser o ser propicio, que es igual a propiciatorio o a propiciación. Está relacionado con Dios en el Antiguo Testamento cubriendo nuestros pecados, y es Dios quien por su gracia establece, pone el culto levítico, el servicio sacerdote, ahí de los sacerdotes, dice en Salmo 32, versículo 1, el salmista en una manera interesante cita esto y dice: bienaventurados, felices, contentos, Salmo 32, 1, aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y esto es lo que nos recuerda el propiciatorio, y cuando llevaba la sangre ya Dios no se acordaba más, sus pecados quedaban cubiertos. En el Salmo 85 versículo 2 también la Biblia nos habla de cómo en este salmo Dios en su gracia y misericordia también se nos habla y se nos dice lo siguiente: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Sela. Y es algo maravilloso pensar que en el Antiguo Testamento Dios cubría, Dios perdonaba los pecados, y es algo que Dios todavía está haciendo día con día. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados quedan cubiertos. La sangre de Cristo es suficiente, la sangre que Cristo derramó allá en la cruz del Calvario. Por esa fe en esa sangre bendita todavía hay remisión, hay perdón, hay salvación. Dice en el libro de Romanos ahora capítulo 3, en el versículo 24, el versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 de Romanos 3 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25 dice: al cual Dios ha propuesto por propiciación. Y aquí está, este es el punto: Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestro propiciatorio. Y note lo que dice aquí después: por la fe, no es por las obras, no es por la iglesia, no es por la religión, no es por el pastor, no es por el sacerdote, no es por el papa, no es por el misionero, no es por el evangelista, es por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Entonces Cristo Jesús vino a este mundo, querido amigo, a derramar su sangre bendita para lavarnos, limpiarnos, perdonarnos. Y gloria a Dios, el capítulo 5 versículo 8 y 9 dice la Biblia: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre. No es por la iglesia, no es por el bautismo, no es por ninguna cosa humana que podamos hacer, que podemos ser salvos. La salvación es cristocéntrica. La última parte del versículo 8 de Romanos 5 dice: Cristo murió por nosotros. Es la sangre bendita de Cristo la que nos lava, la que nos redime, la que nos perdona, la que nos limpia. Y dice el versículo 9: pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre. Note bien esta frase, cómo es enfático. Dios dice: no es por la iglesia, no es por la religión, no es por la misa, no es por los hombres, no es por ninguna oración que el hombre pueda hacer humanamente para salvar a otro. Es solamente por la sangre, por la fe en la sangre bendita de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Yo le pregunto en esta mañana, querido amigo, y termino con esto: ¿ha cubierto Cristo sus pecados? ¿Le ha salvado? ¿Está usted 100% seguro que si muriera hoy su alma iría al cielo? Oh, mi amigo, hoy podría ser un día histórico si usted no tiene la seguridad. Yo no le pregunté si usted asiste a una iglesia, si usted tiene una religión. Hay mucha gente que confunde religión con salvación, y hay gente que dice: no, pues es que yo soy, nos dice la religión de lo que es. Querido amigo, Dios no busca, el infierno está lleno de gente religiosa. Para que usted pueda ser salvo, usted tiene que entender y nada más admitir unas cosas muy sencillas. La primera
primera de ellas es reconocer primeramente que usted es un pecador. Mientras que usted no reconozca que usted es un pecador, no verá la necesidad de un Salvador. En segundo lugar, tiene que entender que el pecado tiene una paga doble, que es la muerte y el infierno. Aclararle que el infierno Dios no lo hizo para el hombre, no lo hizo para el hombre, lo hizo para el diablo y sus ángeles, les dice la Biblia ya al Mateo. Ahora es importante recalcar una vez más lo que ya hemos visto, que la sangre bendita de Cristo nos lava, nos santifica de todo pecado, y es por la sangre que venimos a ser salvos. Y la única cosa que usted sí puede hacer y debe hacer es arrepentirse para que Él lave, limpie y perdone sus pecados. Si usted en este día todavía no ha sido salvo hoy, por la gracia de Dios, arrepiéntase, como el malhechor que se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera hizo una oración, solamente hizo una petición y Cristo le salvó. Y la última cosa es esa, que si usted le pide a Cristo que le perdone y que le salve, Cristo quiere y puede salvarle y perdonarle. Señor, claramente Él lo promete y Él lo hará. Y Él dice en su palabra en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y usted lo ha escuchado en esta mañana, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Hay 3 promesas múltiples aquí en Juan 5:24. Número 1 dice: no vendrá condenación. Número 1 dice: tiene vida eterna. Número 2, no vendrá condenación. Y número 3 dice: mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la primera promesa que Dios da aquí? Que usted va a tener vida eterna. La segunda promesa es que usted pasará ya no hay condenación. Más bien, la segunda es que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. La cruz que Él llevó era nuestra cruz. Y la tercera promesa aquí es que usted, cuando viene a Cristo y es salvo, pasa de muerte a vida, de estar separado de Dios a una comunión con Dios. ¿Qué hará con Cristo? ¿Lo recibirá? Dios nos está viendo. Yo soy humano igual que usted, yo no lo puedo salvar, pero Dios sí lo puede salvar. Dios sí le quiere salvar. Haga esta oración a Dios, sencilla, en fe y en oración, y dígale con una sincera fe y un sincero corazón: Dios, yo he oído tu palabra y sé que tú eres mi propiciatorio. Señor, yo en esta mañana reconozco que soy un pecador, Señor Jesucristo, y he escuchado que tu sangre me puede lavar, limpiar y perdonar. En esta hora te recibo como mi único, suficiente Señor y Salvador, y gracias, Señor, por haber muerto por mí, pero también por haber resucitado para que yo pudiera vivir. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te lo pido, Dios, en nombre de Cristo. Amén y amén. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted le ha recibido en esta mañana, le invitamos, queremos gozarnos con usted. La Biblia dice que hay gozo en el cielo. Vamos a dejar correr el canto que tenemos ahí, hermano, por favor. Y yo quiero invitarle, si Dios ha hablado su vida, llame. Si Dios ha hablado su vida, pero si usted ha recibido a Cristo, diga: sabe que yo hoy recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y gloria a Dios, la honra y la gloria sean dadas a Dios. Y si en este día usted le ha recibido, felicidades. No se le olvide esta fecha, 16 de marzo, como el día de su nacimiento espiritual, y hay gozo en el cielo. Y si usted ya es salvo, gócese por lo que Cristo hizo. Escuchamos parte de este canto y regresamos. Esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día, en vez de una cruz, mi
amigo mío, qué bendición es saber que cuando somos salvos y en nuestro peregrinar en este mundo llevamos una cruz. Cristo dijo que debemos llevar su cruz, debemos llevar nuestra cruz cada día, dice ahí en el libro de Lucas, y seguirle. Pero un día, en lugar de una cruz, Él nos va a dar una corona. Y qué bendición es saber que un día ese día llegará. Así es que gracias a Dios. Les seguimos invitando para que llame. Ya estamos en la recta final, son las 4:55. Si tiene alguna petición de oración, si Dios habló de su vida, recuerde que estamos grabando los mensajes, los estudios también. Y si desea más información, llame. 81 83 16 48 09, 81 83 16 48 09, 81 80 32 66 71, y también el celular es 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Tenga con qué anotar. Al final vamos a darle los números para que usted nos pueda llamar durante el día. Si es que no tiene saldo, no tiene un teléfono, pues ya durante el día nos puede contactar. Adelante, hermano Juan. Bien, gracias a los que se han comunicado con nosotros, gracias a nuestra hermana Rosario López, siempre al pendiente. Vamos a estar orando por su petición que nos comparte. También José Cruz Santana, también vamos a estar orando por su petición. Nuestra hermana Inés Palau también, hermana, Dios la bendiga y gracias por llamarnos y estaremos orando por su salud. También el mensaje de texto de nuestra hermana Mari Cortés informándonos cómo se escucha ahí por internet. Gracias, hermana. Y también a nuestro hermano Roberto Hernández, Dios le bendiga, también reportándose. Vamos a orar de una manera general. Padre, gracias en esta mañana te damos. Tu palabra ha sido expuesta y sabemos que tu palabra tiene poder, no va a volver vacía. Rogamos que tú sigas haciendo la obra en los corazones que la han escuchado, Padre. Ponemos estos nombres en tus manos. Algunos tienen necesidad de salud, Padre. Sabemos que tú todo lo sabes y conoces sus corazones y sus necesidades. Lo ponemos todo en tus manos. Síguenos ayudando a seguir adelante con estas transmisiones de estos programas de Maravillosa Gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues recuerde que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5. Somos un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Nuestra página web es maravillosagracia.com. Nuestro canal de YouTube es Radio Maravillosa Gracia. En Facebook también nos puede buscar nuestra cuenta bajo el nombre Maravillosa Gracia. Usted ingresa a maravillosagracia.com. Allí va a encontrar los accesos y recordarle que transmitimos en vivo lunes, miércoles y viernes. Pero también estamos aquí en Santa Catarina los miércoles a las 7, domingos de la mañana desde las 9 a las 10 de la mañana y a las 11 también tenemos predicación, en la tarde a las 7. Están las iglesias hermanas de García y de Guadalupe. También para más información nos puede llamar y ahí le damos la dirección. Los teléfonos a llamar ya durante el día, el de la iglesia 81 83 16 42 10, 81 83 16 42 10 y también al 81 83 16 49 12, 81 83 16 49 12. Nuestro celular como pastor 811-044-2576, 811-044-2576. Tenemos un grupo de oración de WhatsApp, ahí podemos compartir su petición de oración, o bien también puede contactar a nuestro hermano Gonzalo para cualquier pedido, información de materiales o petición de oración. Al celular de él es 81 80 12 49 21, 81 80 12 49 21. Si no estamos de alguna forma disponibles con un servidor como pastor, puede contactarle a él y él ya nos hará llegar su mensaje. Así es que por hoy ha sido todo. Agradecemos a Juan Carlos allá en cabina. Que Dios le bendiga también a usted, que tenga un excelente día, una excelente semana. Compártale a otros, dígales lo que Cristo ha hecho en usted, y Dios mediante el miércoles, primeramente Dios, Cristo no viene antes, aquí nos escuchamos de 4 a 5. Dios les bendiga, muchas gracias, hasta la próxima.